¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir con nosotros esta entrevista a fondo. Hoy para conversar con un hombre que está ligado a esta región. De hecho, fue diputado por esta región, es abogado, pero hoy está en el cargo de presidente del Partido Republicano. Y qué mejor que poder conversar cuando a la hora que estamos grabando esta entrevista, ¿no es cierto?, queda un mes para lo que será el plebiscito del 17 de diciembre. Y hay otros temas más que sin duda podemos conversar con él. Me refiero a Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. ¿Cómo está, Arturo? Un gusto tenerlo en esta entrevista a fondo. Hola Bernardo, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Arturo, lo dije al introducir esta entrevista. Digamos que queda un mes ya, cronológicamente o cronológicamente para lo que es, ¿no es cierto?, el plebiscito del 17 de diciembre. ¿Cuáles son las expectativas que tiene en este momento, que tienen como republicano en este momento? Bueno, efectivamente queda poco más de un mes. La verdad es que los tiempos han sido muy cortos. Hace menos de 10 días, recién se despachó hace 7 días se despachó el texto definitivo. Las personas están todavía con mucha desinformación. Recién en estos días vimos que el gobierno empezó a hacer algo en cuanto, digamos, a su rol, que por lo demás se lo establece la Constitución, de poder informarle a la ciudadanía. Claramente no lo están haciendo con las mismas ganas que lo hacían en el proceso anterior. Recordemos que el gobierno está absolutamente en contra de este texto constitucional, no quieren que resulte, no hay ninguna persona del mundo del Frente Amplio, el Partido Comunista, que quiera, digamos, que este proyecto se apruebe el 17 de diciembre, y eso se está notando evidentemente en las acciones que debieran estar ejerciendo para informar. Pero por nuestra parte estamos desplegados, estamos haciendo un trabajo muy profundo, particularmente en las regiones, las distintas regiones del país. Es bien curioso, Bernardo, pero no sé si curioso, quizás es reflejo de algo que ya venía pasando hace algún tiempo. En cada una de las regiones, a diferencia de la región metropolitana, el nivel, digamos, de crecimiento de la favor es sorprendente. La región metropolitana ha costado mucho más. De hecho, las encuestas que nosotros manejamos, que son bastante más favorables de lo que uno ve, por ejemplo, en la CADEM semana a semana, en las regiones ya prácticamente ganamos en cada una de ellas. En la quinta región todavía no, nos falta algo, seguramente por la magnitud, por el tamaño, digamos, de la región, falta hacer un esfuerzo más profundo, pero en Perdón, el Arturo, resto ya disculpe, va pero claro. ¿en qué se basan ustedes para poder determinar lo que usted me está señalando, si no son encuestas? No, es en el fondo el contenido propiamente tal. O sea, si hay algo que se recogió particularmente de la ciudadanía, que tenía que contar, digamos, una constitución pensando en las próximas décadas, es precisamente el problema que estamos teniendo hoy día, que es la seguridad pública. O sea, si nosotros no enfrentamos desde la constitución en adelante al crimen organizado, al narcotráfico, al avance, digamos, de estos flagelos, la verdad es que nos van a ganar y nos vamos a convertir en un país centroamericano, o sea, o como viven, digamos, en la lógica de la seguridad pública en Centroamérica, y eso depende de nosotros. O sea, si no nos tomamos en serio esto, si es que no cambiamos el eje, por ejemplo, para hablar algo concreto, que lo hace la Constitución, de la lógica de la proporcionalidad en el uso de la fuerza hacia la racionalidad, es decir, el Estado a través de sus policías siempre tiene que ser más poderosa que los delincuentes, siempre, y tú no puedes perseguir judicialmente o laboralmente, digamos, a un policía por el hecho que usa su arma de fuego en contra, digamos, de un delincuente o cuando está, digamos, enfrentando alguna situación de crisis. Esos son los cambios concretos, radicales que se plantean en la Constitución y de ahí viene, digamos, una escalada enorme que se va a traducir después en normativa de fortalecimiento, digamos, al trabajo de las policías. ¿Qué decir en otras materias? Cómo se reestructura el Ministerio Público pensando precisamente en contar con un esquema que enfrenta el crimen organizado, creando una fiscalía supraterritorial que permita contar con la información que se está dando en cada una de las investigaciones de distintas partes de Chile, en cualquier parte de Chile. Hoy día pasa algo curioso, Bernardo, si es que tú tienes una investigación en Punta Arenas, otra en Temuco y otra en Arica, y que tratan sobre lo mismo y los involucrados son los mismos, como funciona el crimen organizado simultáneamente en todas partes, eh, para que se pueda contar con la información de una u otra causa, al final del día depende de la voluntad de los fiscales regionales. Y eso no puede ser.
No puede ser. En el fondo tenemos que tener un sistema que piense, que esté acorde a la realidad del crimen hoy día. Y el crimen se está cometiendo simultáneamente en muchas partes, por poner otro ejemplo. Bueno, pero claro, usted habla de aspectos y destaca aspectos de esta nueva constitución o proyecto de nueva constitución. Sin embargo, desde el sector opositor a ustedes, hoy gobierno, ¿no es cierto?, oficialista, se rechaza este proyecto de constitución porque se dice que solo se escucharon voces y se pierden derechos y la verdad que no da respuesta a lo que el país requiere en este momento. ¿Qué le dice usted a esas voces? No, precisamente que el hecho que el gobierno, que el señor Boric, presidente de la República, y todos quienes nos tienen metidos, digamos, en la peor administración que se ha visto, digamos, en mucho, mucho tiempo, estén en contra de esta propuesta, al final del día yo hago una lectura positiva de ello. Ellos tienen un problema de fondo en cómo nosotros pretendemos manejar la seguridad pública. Ellos dicen, muchos de ellos, particularmente desde el Partido Comunista, que los delincuentes son víctimas de la sociedad por falta de oportunidades. Que puede haber algo, digamos, que corregir en eso también, por supuesto, pero en ningún caso puede frenar la acción del Estado por darnos mayor protección a las personas y familias chilenas. En ningún caso. Entonces, ellos, desde el momento, en el fondo, que nosotros ponemos el acento tan fuertemente en materia de seguridad pública, decidieron simplemente no participar de esto. En el trabajo propiamente tal, en otras áreas, particularmente en una que es muy importante en una constitución política, como lo es el sistema político y con su bajada, digamos, en el sistema electoral, en fin, la verdad es que todos coincidieron en el diagnóstico de lo malo que hace el contar con este fraccionamiento político tan elevado que hoy día tiene Chile, porque las instituciones no están funcionando. No se está respetando, por ejemplo, en el Congreso Nacional la iniciativa exclusiva del presidente de la República, no se respeta la Constitución. Los parlamentarios proponen proyectos inadmisibles y estos se terminan tramitando. Entonces, cuando tú corriges todo eso, al final yo me fijo más bien en la gente seria de la izquierda, de la centroizquierda, te reconocen y no pueden sino, digamos, reconocer que ese es un avance. Pero al final del día, en la suma para ellos, porque les afecta tanto el tema de la seguridad, es decir, la manera en que nosotros queremos enfrentarla, terminan, digamos, optando por el en contra. Pero reconocen que en estas áreas, en los pesos y contrapesos políticos, está funcionando, o sea, es una propuesta correcta, y así se reflejó también en las votaciones, porque muchas de ellas fueron unánimes, incluso en el Consejo Constitucional. Pero ahora, ¿cuánto pesa opiniones como la del expresidente Ricardo Lagos y la expresidenta Michelle Bachelet, que abiertamente han señalado en los últimos días que van a votar en contra? ¿Eso puede guiar, según lo que usted cree, la elección del plebiscito? Bueno, ellos encabezaron gobiernos que se destacaron por la corrupción, que se destacaron por hacer mal las cosas, particularmente en esas áreas. Y particularmente me refiero a Michelle Bachelet, digamos. O sea, es difícil encontrar algo positivo en los gobiernos de ella, particularmente el segundo. Cuando tú miras los efectos que hoy día tenemos en materia de economía y el desplome de la economía en términos generales se debe a su reforma tributaria. O sea, y hoy día discutirlo es absurdo. Todo el mundo se da cuenta, si tú ves los ingresos, o más bien los indicadores en términos generales del país en materia económica, tú ves que hay un antes y un después cuando ves que entre medio, digamos, se tomaron malas decisiones. ¿Qué decir desde el punto de vista de la migración? Ella es la gran responsable de esta ola, digamos, de personas que llegaron de distintas partes de Chile, o sea, de Chile, de Centroamérica, porque no supieron atajarlo a tiempo. Y eso hay que ponerle atajo, y la manera, digamos, de atajarlo por de pronto es generar también una política desde el punto de vista constitucional para poder expulsar a los migrantes ilegales en el menor tiempo posible, como lo hace, digamos, esta propuesta constitucional. Eso es vital, está directamente vinculado con la delincuencia. Alguien podría decir, oye, pero es muy grave en el fondo señalar que la migración tiene que ver con la delincuencia. No, ahí hay que ser súper claro. La migración ilegal es la que tiene, digamos, todas estas bandas, los trenes de Aragua y otros similares. Por ejemplo, digamos, estas bandas que vienen o que se han visto, digamos, en el Perú, a propósito del uso de granadas, que es impresionante que están hoy día llegando hasta ese punto. Bueno, todo eso evidentemente tiene relación con la migración ilegal y hay que ponerle atajo, hay que activar
políticas, digamos, de frontera muy distintas a lo que hoy día tenemos. Si no hacemos cambios radicales, Bernardo, vamos a seguir en lo mismo. Cuando tú tienes un problema tan profundo y pretendes usar el mismo remedio, no sirve esa estrategia. Tú tienes que incorporar artillería de una manera más decidida. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Tenemos el tiempo acotado para poder explicarlo, pero confío, mirando, digamos, cuál es la reacción de las personas en la medida que escuchan cuáles son los contenidos de la propuesta, en que efectivamente vamos a alcanzar a poder superar la meta, digamos, de tener a la mayoría de los chilenos apoyando el 17 de diciembre. Ahora, el factor Sebastián Piñera, ¿les conviene que aparezca en este momento haciendo público su opción? ¿Les conviene, considerando que también de alguna manera causa algunos resquemores? Y lo voy a decir sinceramente de manera transversal, porque hasta en el sector de la centro derecha sabemos que hay algunas críticas hacia su último gobierno. Las constituciones son cuerpos normativos que son muy amplios y abordan prácticamente todas las materias. El expresidente Piñera se pronunció, de hecho, por el a favor hace algún tiempo y puso especialmente el foco en materia de orden público económico o las condiciones necesarias para que Chile se reactive económicamente nuevamente. Lo que se le reprocha al gobierno del presidente Piñera, particularmente el segundo, tiene más que ver con la forma en que abordó el orden público y en eso efectivamente no estuvieron a la altura, no lo hicieron bien y a mi juicio ahí hay una deuda muy profunda. En materia económica no. En materia económica recordemos lo que significó particularmente su primer gobierno, en que los chilenos conocimos por primera vez el concepto del pleno empleo. O sea, desde ese punto de vista yo creo que es muy distinto el análisis. Y lo digo porque efectivamente él no se pronunció en materia de seguridad para enfrentar, o para más bien argumentar su voto a favor, sino que lo hizo señalando cuál es su área, digamos, de mayor conocimiento, que es el desarrollo de la economía, señalando que efectivamente en esta propuesta constitucional está todo para que se crezca. Hoy día, el banco internacional, o al menos digamos en Norteamérica, JP Morgan, más importante y con mayor influencia en el mundo, señalaba abiertamente y tajantemente, que es curioso ver en estas instituciones tan grandes que sean tajantes en señalar algo, y refiriéndose, digamos, a la política internacional y particularmente a la realidad de Chile. Señalaban directamente que la inestabilidad se prolongaría si es que en el fondo no se cierra el tema constitucional, haciendo un claro paralelo, digamos, entre lo que ocurriría si es que gana la favor, es decir, si es que contamos al final del día y por fin podemos cerrar este tema constitucional con las reglas del juego claras, de cara, digamos, al resto del mundo, versus mantener esta lógica de discusión eterna, abierta, que distrae a la autoridad pública que debiera estar concentrada en las urgencias. Vimos recién, yo no sé si te fijaste, Bernardo, en las declaraciones a propósito de un programa de televisión del senador Quintana. Es muy llamativo cómo incluso tienen el desparpajo de decir públicamente que nos van a mantener, si es que ganara la en contra, en una lógica de reformas constitucionales que no va a terminar nunca. Cuando tú tienes tan abierta cuáles son las reglas del juego, efectivamente los efectos en la economía son muy profundos y eso repercute en las condiciones para que se genere mayor o se ataje la inflación, en qué Arturo, decir en materia de desempleo, pero inversión, en Arturo, fin. pero este mismo dilema se planteó, ¿no es cierto?, en el primer proceso constitucional. Eh, Rechazar o aprobar, y se decía para reformar. Y hoy día estamos frente a esa misma disyuntiva. De hecho, el presidente de la República en las últimas horas señaló, Gabriel Boric dijo que aquí se cerraba el proceso. Y lo había venido diciendo y lo reitera una vez más. ¿Será tan así este tema, No, Arturo? yo no les creo. Yo no les creo. El Partido Comunista no va a terminar nunca, no va a bajar nunca su bandera de cambio a la Constitución. Nunca va a haber una que les guste. De hecho, la que les gustaba es la del 38% del 4 de septiembre del año pasado. Ellos no van a descansar. Lo que sí cambiaría, y esto es muy importante, cambiaría la energía y la respuesta de la ciudadanía frente a ese llamado permanente, digamos, al cambio constitucional que hacen desde la extrema izquierda.
porque la ciudadanía diría, digamos, mire, ya tenemos una constitución que establece, digamos, las condiciones para el futuro y la verdad es que no sería más que un cacareo de un grupo de De personas, acuerdo, pero sin pero encontrar Arturo, eco en disculpe, la gente. disculpe que lo interrumpa, pero ¿sabe qué? Uno que anda en la calle, que reportea, que está en constante contacto con las personas, se da cuenta de que no existe el interés, de que de repente pareciera que son otros los temas, y es verdad, los temas diarios que le preocupa a la gente. Usted lo dijo, el tema de la seguridad, y de hecho la campaña ustedes la ejecutan en torno a este eje principal. El tema de la salud, ¿qué va a pasar con la educación? Entonces, a mí me da la impresión, y creo que por lo que me he percibido, ¿no es cierto?, de este contacto con las personas, que el asunto de la Constitución ya pasó a un tercer, cuarto, quinto y a lo mejor más allá en cuanto a las prioridades de las personas. Le preocupa aquello porque queda un mes y la gente tiene que informarse. Pero ¿usted cree realmente que, siendo otras las preocupaciones, el centro de las preocupaciones de las personas, se va a informar de esta nueva Constitución? Yo no Por puedo estar tema más de político. acuerdo, Bernardo, no puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, lo único que ha logrado estos 4 años de discusión constitucional es distraernos de lo que debiera ser la tarea principal de las autoridades, eso sin ninguna duda. Pero nos llevaron a este tema. Nosotros, acuérdate, desde el Partido Republicano siempre dijimos, mire, no queremos más asambleas, convenciones, consejos, en fin. Hubo una reforma constitucional, la cual la votamos en contra, no se llamó a elecciones, nosotros dijimos, si nos van a cambiar la constitución, nosotros queremos estar ahí influyendo, en buena hora, porque efectivamente nos presentamos, nos fue bien, y logramos en el fondo que la propuesta constitucional pudiera tener un tenor que hoy día incluso es más positivo que la constitución vigente. Y con eso se cierra, y se cierra para bien, el tema constitucional. ¿Para qué? Precisamente para que podamos concentrarnos en los temas principales. Ahora, cuando uno dice, que fue como la única gran línea roja que tuvimos en el Partido Republicano, si es que éramos capaces de ofrecer, digamos, una redacción que fuera mejor que la Constitución actual. Y efectivamente, cuando nos dimos cuenta que lo habíamos logrado, salimos a comunicarlo. Efectivamente, hoy día, en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de educación, de libertad de enseñanza, en todas contamos con algo más positivo que lo que hoy día tenemos. Y eso es bien importante. No es, algunas de ellas no son parte de la principal urgencia que vemos los ciudadanos en términos generales, sí, pero ya que se presentó la oportunidad de mejorarlo, efectivamente lo hacemos. Por ejemplo, siempre va a estar el fantasma de que la extrema izquierda llegue, digamos, a gobernar. Hoy día, imagínate, el Frente Amplio llegó a la moneda y trataron a través de la propuesta del 4 de septiembre del año pasado de generar, digamos, un cambio en la forma de ver la propiedad de los fondos que cada uno de los trabajadores ahorramos pensando en nuestra futura jubilación. Bueno, esta es una gran oportunidad para instalar constitucionalmente que nadie puede tocar esos fondos, que no puede pasar lo mismo que ocurrió en Argentina y en otros países, que la plata que uno ha ahorrado para su vejez, efectivamente nadie te la toque, es tuya. Eso está ahí en la Constitución, depende de nosotros que efectivamente se consagre y que tenga una protección adecuada para que ningún gobierno de ningún signo se tiente con hacer lo mismo que ocurrió en Argentina. Ahora, nos quedan pocos minutos y dentro de lo mismo que usted señala, durante el primer proceso, ¿no es cierto?, que se presentó un proyecto de constitución, se acusó que ese proyecto que fracasó en las urnas era de alguna forma un sistema de gobierno para el Frente Amplio. Era una manera de gobernar, un lineamiento para el gobierno Frente Amplio. Hoy día, a ustedes, a los republicanos específicamente, se les acusa de que este proyecto de constitución es una hoja de ruta para un futuro posible gobierno de Katz. ¿Qué siente cuando escucha aquello? Mira, me gusta mucho tu pregunta porque me permite abordar esa comparación que se está haciendo. Cuando nosotros veíamos en la propuesta del año pasado de la convención de las tías Pikachu y compañía, la verdad es que en el sistema político, en el sistema electoral, estaba todo diseñado para que se tomaran el poder y de ahí nunca más salieran. La extrema izquierda me refiero. Hoy día, si hay algo que fue unánime, tanto en el diagnóstico como en la manera de abordarlo, precisamente son los cambios que se hacen en materia de sistema político. O sea, nadie puede tener un fantasma, una duda de que en el fondo, desde quienes éramos mayoría en este Consejo,
buscamos lo que en su momento buscaron ellos, digamos, en la propuesta constitucional. Fue de las cosas más unánimes que hay, por algo no está muy en el debate público, y por lo mismo te agradezco que me hagas esta pregunta para hacer la distinción. Cuando se habla, porque hay una segunda pregunta en lo tuyo, cuando se habla, digamos, de que esto podría ser como las bases de un programa de gobierno de alguien de derecha, dentro de ellos el mismo José Antonio Kast, yo les diría que es, o que más bien contiene las herramientas o los instrumentos necesarios para cualquier gobierno que le toque gobernar después del desastre que nos va a dejar Gabriel Boric y quienes están hoy día en la moneda. Porque la situación de la seguridad pública, insisto, no se va a poder combatir con las herramientas que hoy día tenemos. De hecho, han ido haciendo reformas legales que no sirven para nada. No hay nada que sirva si es que no se hace un cambio radical en la manera de abordar la seguridad pública, y que efectivamente le demos las herramientas a las policías para que se sientan seguros haciendo su trabajo, y para que los delincuentes, el narcotráfico y particularmente el crimen organizado no sigan avanzando tal como hoy día ha ocurrido. Eso es una suerte de programa de gobierno para cualquier persona de cualquier signo. Va a ser una garantía muy útil, muy necesaria para el próximo gobierno. Ahora, en este mismo tema, siempre es bueno recordar, eh, antes del primer proceso, e incluso transcurrió el tiempo, desde el Partido Republicano hubo voces que dijeron: nosotros no queremos cambiar la actual constitución. Y han pasado dos procesos, se está a punto de plebiscitar, ¿no es cierto?, este segundo, y hay voces que surgen y dicen: bueno, al Partido Republicano le da lo mismo, porque si gana, ¿no es cierto?, el a favor, es su constitución, porque ellos fueron mayoría en este Consejo Constitucional y de alguna manera trataron de marcar los lineamientos de sus ideas. Pero si llega a perder, va a quedar vigente la constitución que ellos dijeron no querían cambiar, que era la constitución de Pinochet, y que ahora algunos, ¿no es cierto?, en el oficialismo ya no llaman tal, sino que dicen de los cuatro generales y de Ricardo Lagos. Entonces, de esa perspectiva, ¿qué dice usted a este planteamiento en que al Partido Republicano le daría lo mismo si pierde o gana en este nuevo proceso? Yo he visto ese análisis, Bernardo, de algunos actores políticos o opinólogos, en fin, y claro, se quedan como en esa lógica, como tratando de decir: mira, da lo mismo que se vota. Yo les quiero decir, incluso casi que hasta nos convendría decir sí, tienen razón, pero no, porque efectivamente está en el nivel de convencimiento que logramos con el texto final definitivo, sabiendo que es lo que necesita Chile hoy día de cara, digamos, a la situación crítica que tenemos en materia económica y en materia de seguridad pública, que nosotros, incluso uniéndolo con tu pregunta anterior, si es que nos tocara gobernar, como muchos dicen podría llegar a ocurrir, nos gustaría hacerlo precisamente con estas herramientas, no con la constitución que le han desvanecido todos los atributos en el fondo que tenía, y que efectivamente fueron muy positivos para poner a Chile donde está hoy día en comparación al barrio regional. Me refiero, digamos, a América, Centroamérica, Sudamérica, en fin. Sino que nosotros nos gustaría en el fondo contar con las herramientas que te entrega esta constitución para enfrentar los desafíos en materia de seguridad pública, de terrorismo y tantas otras. Entonces la respuesta es no, no da lo mismo. Efectivamente hay que hacer un esfuerzo. Te digo una cosa más, hay personas muy cercanas, gente que es totalmente de derecha, que me ha dicho: pero ¿cómo van a reemplazar la constitución que nació en el gobierno militar? Me lo dicen tal cual. Y yo les digo: a ver, la constitución que usted dice, que de pronto se reformó en el gobierno de Lagos, como tú bien señalabas, le cambiaron el quórum y se va a modificar, y tal como lo han anunciado desde el Partido Comunista, del Frente Amplio y ahora nada menos que desde el PPD, es decir, ya tiene los votos como de la centroizquierda, la van a cambiar radicalmente porque tienen los votos. Y ya no existen las leyes orgánicas, que es muy importante. Las cambiaron hace algunos meses, les sacaron, digamos, el quórum de protección. Entonces hoy día estamos en un limbo que la única manera de salir es precisamente votando a favor el 17 de diciembre. Y claro, el romanticismo de decir la constitución que nació en el año 80, símbolo del gobierno militar, yo le diría a esas personas de derecha que los símbolos súper bien, cumplió un rol en todas las décadas que permitió a Chile salir adelante, pero hoy día lo que necesitamos es algo que te entregue los atributos necesarios para potenciar a Chile a enfrentar los desafíos que tenemos en la actualidad.
Perfecto, Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, se nos ha pasado volando el tiempo. Creo que ha sido una interesante y entretenida conversación. Hemos podido con usted, ¿no es cierto?, aclarar incluso dudas que nos plantean nuestros televidentes, que nos plantean las personas cuando uno sale a la calle, conversa con ellos, reportea. Así que creo que de ese aspecto, cuando falta un mes para el plebiscito del 17 de diciembre, es bueno tener claridad sobre lo que piensa el Partido Republicano, representado por usted como su presidente nacional. Muchas gracias por conversar con nosotros en Quinta Visión. Te agradezco, Bernardo, que estés muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, Arturo Esquella, presidente nacional del Partido Republicano, aclarando lo que ustedes mismos muchas veces nos plantean en esta entrevista a fondo. Que esté muy bien usted y su familia.